Bueno, hola a todos. Vamos ahora con otro supuesto de desarrollo. Y este bastante chulo, porque además también es como de mezcla. O sea, por una parte tenemos cosillas de ley 40, básicamente de abstención y tal. Y luego por otra parte cosas de ley 39, de la parte de medidas provisionales y todo esto. O sea, bueno, yo creo que esté bastante completo. Nos cuentan una historia de Doña Carmen, que se dirige a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que es un organismo autónomo del Ministerio para la Transición Ecológica, y denuncia que hay una empresa, CJR, que está realizando vertidos al río Genil. Vale. La Confederación constata que efectivamente la existencia de vertidos sin autorización administrativa es cierta, y entonces el instructor, don Luis L., decide adoptar, antes de la iniciación del procedimiento sancionador, como medida provisional para garantizar la salud de las personas, el cierre temporal de la empresa. En el acuerdo de inicio del procedimiento, iniciado a la empresa, no se hace mención a la medida provisional. Sí se indica la identidad del instructor, este señor, don Luis L., quien, la casualidad, prestó hace año y medio servicios profesionales como agente comercial para esta misma empresa. Y por lo tanto, se nos solicita desde la Confederación que hagamos un dictamen sobre, primero, si es correcto que el instructor desempeñe efectivamente esta función, para este caso concreto, y si ha sido oportuna la medida provisional previa a la iniciación del procedimiento. Vale, o sea que lo dicho, al final va un poco por la parte de ley 40, de lo que serían causas de abstención, y luego otro poquito por la parte de las medidas provisionales. Vale, interesante, bueno, como siempre tenemos antecedentes de hecho, un poco repetir básicamente lo del enunciado, fundamentos de derecho, o sea, las normas, tanto ley 39 como ley 40, y entonces vamos desglosando. Primero por la parte de la abstención, o sea, primero por la parte de este señor don Luis L., si puede o no actuar como instructor, si puede o no participar en este procedimiento. Claro, aquí la clave está en esto que nos están contando aquí, en lo de que prestó hace año y medio servicios profesionales como agente comercial para esta empresa. Claro, efectivamente concurre causa de abstención, evidentemente. O sea, es que además quizá de las obvias por el plazo que establecen y tal, bueno, yo creo que estas de las que más o menos nos podríamos dar cuenta fácilmente, sobre todo de las que es objetiva, ¿no? Porque esto lo hemos comentado también en algunos otros supuestos. Por ejemplo, el tema de la amistad íntima, la enemistad manifiesta, pues ya es algo mucho más subjetivo, es un concepto jurídico indeterminado, algo más valorable. Pero en este caso concreto, joder, si prestaste servicios profesionales en los 2 últimos años en alguno de los interesados, como en este caso la empresa a la que se va a sancionar, pues es causa de abstención, es objetivo, no hay nada que valorar. Eso es en los 2 últimos años. Lo que sería causa de abstención es haber prestado servicios en esos últimos 2 años, tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los 2 últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. Claro, nos hablan de los 2 últimos años, aquí nos enfatizan lo de que es hace año y medio, que prestó servicios profesionales. Lo que nos dicen aquí es servicios profesionales de cualquier tipo. Aquí nos dicen servicios profesionales como agente comercial. Obviamente nos encontramos en este supuesto claramente tipificado en el artículo 23 y por lo tanto causa de abstención. O sea, la causa de abstención indiscutible. Como no se ha abstenido, por lo menos de la información que obra en el expediente, no se deduce que se haya abstenido, nos hacen un matiz a continuación, que es que si él no se abstiene, sus superiores podrían ordenarle que se abstuviera. ¿Vale? Los órganos jerárquicamente superiores a quien se encuentre en alguna de las causas de abstención podrán ordenarle que se abstenga de toda intervención en el procedimiento. Vale, yo voy un paso más allá, os digo, además de esto también cabría la recusación. O sea, podría ser que se le recusara también cualquiera de los interesados, si alguno de los funcionarios, de los empleados públicos que tiene que participar en el procedimiento, según su criterio, concurre causa de abstención y no se ha abstenido, cualquiera de los interesados puede recusarlo. Vale, sí que es cierto que a lo mejor en este caso la propia empresa no tendría mucho interés en recusarlo, la verdad, porque a priori de hacer algo sería en su beneficio, entonces bueno, a priori la recusación quizá en este caso concreto no es lo más probable, pero bueno, también existiría esa posibilidad, que habría la posibilidad de la recusación. O sea, que concurre en este señor causa de abstención, seguro, indiscutible, porque ha prestado esos servicios profesionales hace un año y medio, pues tendría que abstenerse si los hubiera prestado en los 2 últimos años, por lo tanto, año y medio está incluido en ese plazo de 2 años, evidentemente. Y luego eso, si no se abstiene la persona, su jefe, sus superiores jerárquicos le pueden ordenar que se abstenga y a mayores también podrían recusarlo. O sea, por esta parte es así. Luego, sobre la medida provisional,
efectivamente cabe la posibilidad. Aquí fijaros que nos hablan de lo que serían las medidas provisionalísimas. Acordaros que hay dos tipos de medidas provisionales, las que se dictan con el procedimiento ya iniciado o las que se dictan antes de iniciar el procedimiento. Las que se dictan antes de iniciar el procedimiento, digamos como que doctrinalmente y tal, se les llama medidas provisionalísimas. ¿Vale? Son provisionalísimas porque tienen una vigencia muy limitada. Eso acordaros, aquí no juegan con eso en ningún punto, pero es algo que sí que he visto muchísimas veces preguntado a nivel teórico, y también podría meterlo perfectamente de cara a supuestos prácticos, que para este caso concreto, cuando se dictan esas medidas provisionales antes de iniciar el procedimiento, el acuerdo de iniciación habría que dictarlo como máximo en el plazo de 15 días desde que se hayan aprobado esas medidas provisionales previas a la iniciación del procedimiento. De ahí que se llamen provisionalísimas, porque tienen una vigencia temporal muy limitada, como muchos esos 15 días. Si al cabo de los 15 días no se ha dictado el acuerdo de iniciación, esas medidas provisionales perderían su vigencia. Vale, y nos encontramos en ese supuesto, digamos más excepcional, el de las medidas provisionalísimas. Vale, entonces son antes de iniciar el procedimiento. Pero se puede hacer, efectivamente se puede hacer. De hecho, vemos aquí lo que establece la norma. Tenemos por aquí justo. Antes de la iniciación de un procedimiento, el competente para iniciar o instruir, de oficio o instancia de parte, podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas. Vale, o sea que sí, efectivamente, cabe esa posibilidad de que se adopten esas medidas provisionales antes de iniciar el procedimiento. Además, el órgano competente es el adecuado, ¿no? Porque aquí nos comentan que es el instructor, justo, el instructor es el que decide adoptarlas, y efectivamente, según lo que establece la ley, en este caso sería o el competente para iniciar o el competente para instruir. O sea que bien, todo correcto, todo en orden. A nivel procedimental se puede dar esta circunstancia, el momento en el que se adoptan es el adecuado, el órgano competente es el adecuado, todo impecable, e incluso la medida provisional en concreto también forma parte de las que se recogen en el artículo 56, suspensión temporal de actividades. Dice como un cierre temporal de la empresa, es eso, suspensión temporal de actividades. O sea que, por respecto a la medida provisional, perfecto. Oportuna, sí. El momento en el que se adopta, correcto. El órgano en el que se adopta, correcto. Y el tipo de medida provisional que se está adoptando, también correcto. Ahora, hay alguna irregularidad, ¿eh? Yo creo que a lo mejor ya sabéis por dónde voy. Pero de estas cosas que acabamos de comentar, todo en orden, todo perfecto, todo concuerda con la regulación que tenemos en el artículo 56. Todo perfecto. Vale, luego nos meten una pequeña reflexión enlazando, que es interesante, y de hecho es lo que falta de comentar sobre la parte de la abstención. Y claro, enlazando con esto que acabamos de comentar, cabría preguntarse si el hecho de que no se ha abstenido don Luis, habiendo debido hacerlo, invalida la medida provisional adoptada. Acordaros que no. Y estas de las clásicas también, ¿eh? Este es otro de los detalles. Inciso. Lo de abstención-recusación de cara a supuestos prácticos de ley 40 es de las partes más socorridas, de los conceptos más socorridos. O sea, hay que manejarlo muy bien. También a nivel teórico, o sea, a nivel teórico la abstención y la recusación, artículos 23 y 24 de ley 40, hay que sabérselos bien, pero de cara a supuestos prácticos son cosas que dan mucho juego y que además, sin que yo os lo dijera, pienso que deberíais de daros cuenta, porque por la regulación que se establece es algo evidentemente práctico y aplicado. Es algo evidentemente práctico y aplicado. Por lo tanto, dos cosillas que dan mucho juego. Y justo esta última de las circunstancias, la regulación del 23.4, la he visto en bastantes ocasiones en supuestos prácticos también. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta de que el hecho de que participe en un procedimiento alguien que se tenía que haber abstenido, eso no va a implicar necesariamente de los actos que se hayan dictado. La invalidez, perdón, de los actos que se hayan dictado. O sea, el hecho de que participe alguien que se tenía que haber abstenido no convierte en inválidos los actos que se hayan dictado en el procedimiento. ¿Vale? Luego, ¿se generará responsabilidad para esa persona? Sí, pero los actos que se hayan podido dictar no son inválidos simple y llanamente porque la persona que los dictó se tenía que haber abstenido. Si luego además vulneran el ordenamiento jurídico de otra manera, por supuesto que sí, pero solamente por el hecho de que hayan sido dictados por alguien que se tenía que haber abstenido, eso no va a implicar necesariamente la invalidez de esos actos. ¿Vale? Eso es muy importante. La dicción literal de esa parte en Ley 40 es la actuación de autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas, en los que concurran motivos de abstención, no implicará necesariamente y en todo caso la invalidez de los actos en que hayan intervenido. O sea que lo dicho, el simple y mero hecho de que haya participado este señor, don Luis, que se tenía que haber abstenido, no convierte en inválidas las actuaciones. Si luego se vulneró el ordenamiento jurídico, ahí ya sí, serán inválidos por haber vulnerado el ordenamiento jurídico como sea. Si se incurrió en causa de nulidad, pues serán nulos. Si se incurrió en causa de honorabilidad, serán anulables. Pero solo porque participe, eso no genera la invalidez. Importante. Pero luego, os comentaba que por la parte de la medida provisional, el momento en el que se adoptan, bien, es posible. El órgano que lo hace, bien, es posible. El tipo de medida provisional que se adopta, bien, es posible. Pero hay un defecto muy importante.
Nos dicen que en el acuerdo de iniciación no se hace referencia a la medida provisional. Y eso hace que las medidas provisionales dejen de tener vigencia. Vale, esa es la irregularidad que hay respecto a cómo se ha procedido en este caso concreto en la parte de las medidas provisionales, es que en el acuerdo de iniciación no se hace mención a esa medida provisional. Y efectivamente, las medidas provisionales que se hayan acordado, habrá que hacer una referencia expresa a las mismas en el acuerdo de iniciación, a si se levantan, si se mantienen o si se modifican. Si no se hace la referencia, las medidas provisionales perderían su vigencia. Eso acordaros, que con las provisionalísimas os dije lo de los 15 días, digamos, os dije solamente una mitad. Cuando son medidas provisionalísimas, el supuesto en el que nos encontramos para este caso concreto, cuando son esas medidas que se dictan antes de iniciar el procedimiento, el acuerdo de iniciación hay que dictarlo en el plazo de 15 días. Si transcurren los 15 días sin que se dicte, pierden la vigencia esas medidas provisionales, dejan de aplicarse. Y en ese acuerdo de iniciación hay que hacer referencia expresa a las mismas. Hay que decir si las mantenemos, si las levantamos, o sea, si las quitamos o si las modificamos. Pero hay que hacer referencia expresa a las mismas. Si no se hace referencia a las mismas, también perderían su vigencia. Vale, o sea, que esa es la irregularidad. Vale, o sea, que al final, fijaros que sí que es bastante interesante el supuesto. Y por lo tanto, conclusiones. Primero, obligatorio seguro retirar a don Luis de la instrucción del procedimiento, porque es evidente, como ya hemos comentado, que concurre causa de abstención. Eso no ha generado la invalidez de los actos que se hayan podido dictar, pero lo que sí que va a generar es responsabilidad. Cabrá pedirle la responsabilidad por no haberse abstenido. Se establece así en el artículo 23 también de la Ley 40. O sea, que lo dicho, respecto al efecto que produce que participe una persona que se tenía que haber abstenido, respecto a los actos que se hayan dictado, no afecta, no produce la invalidez de los actos que se hayan podido dictar. Ahora, el efecto que sí que va a producir es que la persona que participó cuando se tenía que haber abstenido se va a ver sometido a un sistema de responsabilidad y, casi con total probabilidad, le impondrán algún tipo de sanción. Vale, esto, las normas de empleo público de cada administración lo tipifican como le parece correspondiente. Me imagino que será grave en casi todos los casos. En Galicia es grave. Pero bueno, no sé cómo es en otros ámbitos. Pero seguro que se generaría esa responsabilidad. Vale, eso es muy interesante por la parte de la abstención. Y luego aquí lo resuelven. Bueno, podría ser. Yo interpreto que aquí lo adecuado, lo menos, digamos, hipotético, lo menos lo que tiene un menor componente de divagación, es decir, como no se hizo mención expresa a las medidas provisionales en el acuerdo de iniciación, las mismas perdieron su vigencia. Eso es quizá lo que resolvería, lo que determinaría yo en un dictamen de estas características. Aquí proceden de una forma quizá un poco más ventajosa para la administración, o sea, que al final como que arreglan el error de forma que se cometió por parte de la administración, porque lo que nos dicen es que procedería a subsanar o completar el acuerdo de iniciación del procedimiento haciendo referencia expresa a esas medidas provisionales, y haciendo referencia si se confirma, modifican o levantan. Vale, también podría ser. Pero bueno, al final, si en el acuerdo de iniciación no se hizo referencia expresa a las mismas, esas medidas provisionales perdieron su vigencia. Por eso yo pienso que esta no es la solución idónea. En la práctica no estoy casi seguro de que no sería así. Porque al final lo que tendrías es, vale, se dictó el acuerdo de iniciación. En el acuerdo de iniciación no se hizo referencia a esas medidas provisionales. Por lo tanto, esas medidas provisionales perdieron su vigencia. Pero eso no impide que luego, durante la tramitación del procedimiento, se impongan nuevamente. Acordaros que las medidas provisionales se pueden dictar antes de iniciar el procedimiento o con el procedimiento ya iniciado. Entonces, no tendría sentido aquí hacer esta subsanación, bueno, sería como mucho más complejo, un poquito más absurdo, sino que tendría mucho más sentido decir, vale, pues ya tenemos el procedimiento iniciado, he dictado el acuerdo de iniciación, ahora adopto nuevamente medidas provisionales. Vale, entonces, porque al final la subsanación sería un poco absurdo, sin embargo, tendría mucho más sentido en la práctica. Estoy casi seguro de que lo harían así en prácticamente todos los servicios, en todas las administraciones. Es decir, no subsano el acuerdo de iniciación que hice en un primer momento, sino que con el procedimiento ya iniciado, con el acuerdo de iniciación ya dictado, pues decreto nuevamente otras medidas provisionales, que serán las mismas, serán otras o lo que sea, pero las vuelves a decretar, no haces una subsanación del acuerdo anterior. Yo casi seguro que tiraría por ahí. Pero bueno, al final estas cosas siempre tienen un punto de flexibilidad a la hora de proceder. Y nada, así es el supuesto este, que lo dicho, me parece que es de los bastante chulos, porque al final, bueno, mezclamos varias cosillas, bueno, yo creo que bastante interesante. ¿Vale? Y nada, espero que os haya parecido interesante a vosotros y a vosotras. Nos vemos en el próximo.